señora Martínez Ferro. Gracias, presidente. Señor Álvarez, usted llegó el pasado mes de julio al Ministerio con la principal tarea, como ha reconocido hoy aquí, de solucionar una profunda crisis en Marruecos en décadas. Y lo hacía precisamente en su condición de diplomático de carrera con una experiencia muy acreditada. Pero viendo cómo ha resuelto usted esta crisis, que no se puede llamar que lo haya hecho de una forma diplomática, oyendo lo que hemos oído toda esta tarde aquí y lo que he escuchado estos días de muchos de sus compañeros experimentados del Ministerio, tengo la impresión de que tendría que escuchar mucho más. Tendría que escuchar mucho más a los que saben de políticas de Estado, a los que saben de cómo consensuar la política exterior con la oposición y también a los que saben de cómo llevar las relaciones con Marruecos y con Argelia. Ha empeorado usted todo lo que era muy difícil de empeorar, porque se lo han dicho antes, de una crisis ha sacado 3 y cometiendo el mismo patrón, la mentira y la ocultación. En su primer encuentro con estos portavoces, con todos nosotros, nos pidió prudencia en aquel mes de julio y tiempo para poder solucionar este delicado dossier. Y nosotros, desde luego, mi grupo parlamentario, se lo dimos. No hemos dicho absolutamente nada hasta hoy, ministro. De su posición solo conocíamos lo que usted había escrito en el programa electoral del Partido Socialista, que lo hizo usted. Como han relatado antes, promoveremos la solución del conflicto del Sáhara Occidental a través del cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas que garantizan el derecho a autodeterminación del pueblo saharaui. Para ello, trabajaremos para alcanzar una solución del conflicto que sea justa, definitiva, mutuamente aceptable y respetuosa con el principio de autodeterminación del pueblo saharaui, así como para fomentar la supervisión de los derechos humanos en la región, favoreciendo el diálogo entre Marruecos y el Frente Polisario, con la participación de Mauritania y Argelia, socios claves de España, que el enviado de la ONU para el Sáhara Occidental está propiciando. Esta posición es una posición coherente con lo que han venido defendiendo efectivamente los distintos gobiernos de España, todos, desde hace más de 4 décadas, y muy semejante a la que pueden encontrar en algunos de los programas del Partido Popular. Pero aquí, señor Álvarez, Usted no decía nada sobre el plan de autonomía de 2007. De la misma manera que tampoco lo dicen las conclusiones de la RAN de 2012 ni de 2015. Usted las ha mencionado antes, intentando torticeramente justificarse usted y confundirnos a todos. Muy bien. Pues bien, tras 10 meses de gestiones, mucho diálogo y mucha negociación, como usted ha dicho aquí, sobre lo que no nos ha informado ni en público ni en privado, en aras de una supuesta discreción que no es nada más que oscurantismo. Hoy nos encontramos con que el viernes deciden cambiar 47 años de consenso en uno de los pilares fundamentales de nuestra política exterior, la posición sobre el Sáhara Occidental. El tema, como ha visto usted hoy aquí, es el único cuyo interés nos une a todos los grupos de esta Cámara y, por tanto, a todos los españoles. Es precisamente esta posición sobre el Sáhara Occidental. Y hoy ha conseguido usted aquí algo inédito, una completa unanimidad de todos los grupos, excepto el de usted y del presidente del Gobierno. Han hecho muy mal las cosas. Usted no quiso aprender de los errores porque usted lo sabía todo. Pero la gestión de esta crisis se ha convertido en el paradigma de la forma errática de hacer política. Improvisación, rectificación, mentiras y luego repartir culpas. ¿Sabe cómo nos enteramos de su decisión? Mediante un comunicado, pero no un comunicado conjunto, no. Nos enteramos mediante un comunicado de la Casa Real de Marruecos, primero, luego ustedes reaccionan. En ese comunicado se nos informa que el presidente del Gobierno había remitido una carta al rey de Marruecos en la que le confirma que, comillas, España considera la iniciativa de autonomía marroquí presentada en 2007 como la base más seria, realista y creativa para resolver diferencias. Increíble, perdón. Esta carta, a pesar de habérsela pedido durante todos estos días, no la hemos podido conocer hasta hoy y tampoco la hemos conocido por ustedes. La hemos conocido por una filtración a la prensa. ¿Usted considera esto serio? Es así como entiende su Gobierno la política de Estado y como entienden también la política de transparencia, esa de la que hablan en la carta. Mi grupo parlamentario ha estado siempre a la altura de la responsabilidad, muy especialmente en lo que nos compete a la política exterior. Desde que comenzó la terrible invasión de Ucrania por Rusia, les dimos nuestro apoyo más firme para defender el orden y la legalidad internacional, mientras sus socios de Gobierno se lo negaban. Y su forma de corresponder es dando un giro copernicano en un asunto vital para nuestra política exterior como es Marruecos, y todo ello sin informarnos. Después de esto,
¿va usted a seguir justificando que toda su política exterior es política de Estado? Porque para hacer política de Estado debería de contar con el Partido Popular. Para hacer política de gobierno debería de contar con sus socios de Podemos. Pero es que en esta decisión no responde ni siquiera a una política de partido, entre otras porque, como le he dicho al principio de la intervención, sería ir en contra incluso de lo que escribió usted en el programa electoral, pero que se presentaron ellos. No es entendible lo que ha hecho, señor Álvarez. No es entendible que sea usted y no el presidente del Gobierno quien dé explicaciones aquí, cuando la carta y la responsabilidad son suyas, del presidente del Gobierno. Además, usted se ha convertido en el ministro del evitar aclarar, porque no le gusta dar explicaciones, pero hoy se las exigimos y que sean muy claritas, por favor. ¿Cuándo pensaban ustedes informar a la opinión pública española del cambio de posición sobre el Sáhara? ¿Cuál es la intención del Gobierno cuando no hace pública esa carta que habían enviado el lunes? Las conocimos el viernes. ¿Por qué dejan que sea Marruecos quien informe de su cambio de posición? ¿Por qué espera a venir usted aquí a contar lo que siempre dice que es a petición propia, a que salga el comunicado el viernes? ¿Por qué no lo pide antes? Esto por no decirle que hasta hoy, hasta esta misma mañana, no hemos conocido la carta en la que España comprometía su posición. Y la hemos conocido por una filtración. Yo creo que vergüenza es un calificativo que se queda corto, porque es una vergüenza también. Hemos sentido cuando la hemos leído. Dígame, señor Álvarez, ¿quién ha redactado esta carta? Si me dice que es usted, me preocupa porque no se sabe bien el nombre de su ministerio, por no hablar del léxico o de las concordancias del género. Si me dice que no es usted, todavía me preocupa más, porque entonces no sé qué hacemos aquí preguntándole sobre algo que claramente usted no se ha enterado de nada. Le pido que esto se lo tome muy en serio y me conteste. Este es el único documento oficial por el que España ha trasladado de su cambio de posición al Reino de Marruecos y es imprescindible saber cómo y por qué se ha forjado. No insista usted, como ha vuelto a hacer esta mañana, en que todo este cambio de posición se enmarca en el proceso de Naciones Unidas, porque esto es falso. La última resolución de Naciones Unidas del 2021 habla de la necesidad de alcanzar una solución política a la cuestión del Sáhara Occidental que sea realista, viable, duradera y aceptable por todas las partes, ministro, todas las partes. Pero aquí, en esta carta, lo que se dice es que España considera la propuesta marroquí de autonomía presentada en 2007 que sea la base más seria, creíble y realista para la solución de este diferendo. No es verdad que esto sea lo mismo que defienden Francia y Alemania. Ni siquiera es verdad que somos lo mismo que Francia y Alemania. No deberíamos serlo. No se lo tendría que contar yo, señor ministro de Exteriores del Reino de España. No es verdad porque ellos hablaban de la propuesta marroquí como una base para la solución. Pero usted habla aquí de la base de la solución. Es usted o quien haya sido el negociador de todo este embrollo quienes han ido mucho más allá que nadie en toda nuestra historia. Ni siquiera Zapatero, al que ha mencionado usted, tan activo además a estas horas, que fue el primero que lo intentó. Pero él no se atrevió a ponerlo por escrito. Es mentira, totalmente mentira, que Rajoy aceptase ese plan de autonomía. Lo puede ver, como nos ha leído, en las conclusiones reales, conjuntas, las lee bien, de la RAN del 2012 y del 2015. Porque con Rajoy, señor Álvarez, había RAN. Entonces, Además, las declaraciones eran públicas, había comunicados conjuntos y, además, se conocían en el momento en el que las cosas eran acordadas. Por eso nadie se escandalizó, porque se seguía en la postura tradicional de Naciones Unidas y el respeto al derecho internacional. ¿A quién quiere engañar usted? Si no ha cambiado nada, ¿por qué en su carta habla en seis párrafos hasta 3 veces de una nueva relación? Si es una nueva relación, ¿qué pasaba con la anterior? ¿En qué quedamos? Van de contradicción en rectificación y de rectificación en mentira. Esta carta supone una ruptura unilateral, opaca y arbitraria. Una ruptura en uno de los pilares fundamentales de nuestra política exterior y todo ello contando con menos de 120 diputados en esta Cámara. ¿Usted cree que eso fortalece nuestra imagen exterior y nuestra nueva relación con Marruecos? ¿Cómo va a llegar usted a Marruecos el día 1 con una carta apoyada en semejante debilidad? ¿Cuál es la razón para que usted dé este paso y para darlo justamente ahora, cuando Europa entera se enfrenta a un desafío militar, económico y social sin precedentes desde el final de la Guerra Fría? Díganos, señor Álvarez, si usted no fue quien negoció todo esto, ¿quién lo hizo? ¿El presidente directamente? ¿Cuáles son las contrapartidas que han logrado ustedes de Rabat? ¿Cuáles son las garantías a las que se ha comprometido Marruecos? Entre sus muchas justificaciones hablaba de que con este giro se garantiza la integridad territorial de España. Pero eso, ¿a qué se refiere usted con eso? ¿Tenemos nuestra integridad territorial amenazada?
¿Esperan ustedes una carta de respuesta del Reino de Marruecos? ¿La han exigido o no la van a exigir? ¿El compromiso escrito solamente por parte de España? ¿No vamos a tener compromiso por parte de Marruecos? Y ya que en la carta hablan tanto de transparencia y de comunicación, ¿darán a conocer ustedes la carta cuando la reciban o volveremos a enterarnos también por Marruecos? Voy acabando. El daño que han hecho a la credibilidad de España es indescriptible. Por eso le pido aquí, con la fuerza que da ser el grupo mayoritario de la oposición, que así lo haga, que cumpla con su deber y que informen en cuanto reciban esa carta. Señor Álvarez, es todo un despropósito y esta mañana le hemos tenido que oír a usted en el Pleno decir que todo esto no responde a ningún interés nacional. Es probable que sea la primera vez que nos ha contado una verdad. El único interés que usted tiene, nos ha confesado, es ser actor y no espectador. Un ministro de Exteriores que se precie lo que hace es defender los intereses de España y de los españoles. Así que le pido que deje de actuar y póngase a trabajar con profesionalidad y el rigor que la política exterior requiere. No puede darse por satisfecho cuando, en lugar de cerrar una crisis con Marruecos, lo que ha conseguido es iniciar una crisis con Argelia, principal suministrador del gas a España, justamente cuando estamos en plena negociación de los precios. España necesita un gobierno de más acción y menos actuación, señor Álvarez. Muchas gracias. Muchas gracias.